Oh, right, we have to accept. Okay. Hello, everyone, and welcome. This is a very special recorded video that we're going to present for you today. It's a recording of a conversation that I'm very excited to present on the progress of COVID-19 in Latin America, what some governments are doing about it, what they're not doing about it. And we're here with a journalist and anthropologist, Irma Velázquez Nimantush, and UT professor, Deanne Pendry. Both of these two wonderful women have had a good experience here at UT. Of course, Deanne Pendry has been a longtime faculty member in the Department of Anthropology. She's also been an immigrant rights activist in East Tennessee since 2005. And she met Irma in graduate school when they were both at the University of Texas at Austin. We have brought Irma to campus a couple of years ago, in which she spoke really movingly about her work in journalism, in transitional justice, working with indigenous and women's groups in Guatemala. She is currently completing a term as a visiting professor at the Center for Latin American Studies at Stanford University. She has in previous years also been a visiting professor at Brown University, at Duke University, and the University of Texas at Austin. And she will be heading this fall to the University of Oregon at Eugene for another visiting professorship in anthropology and Latin American studies. So we welcome you both to the stage today. I will just conclude by saying that this talk will be subtitled. It will be conducted in Spanish and it will be subtitled for those of you who want a little bit of help in following the conversation. We will be putting this up on our YouTube channel, which you can see the link to here on the screen. And with no further ado, I will turn over the conversation to Deanne and Irma. Thank you. Gracias, Kristen. Ok, entonces ya vamos a comenzar. Ok, Irma, ¿ha sido eficaz el diseño de atención de los estados contra la COVID-19 en los territorios indígenas de Latinoamérica? Bueno, primero, muchísimas gracias a la universidad por esta invitación. Es realmente un placer estar con ustedes y estar con el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Tennessee, y siempre es, aunque estamos lejos, también estamos cerca aún en medio de la pandemia. Un poco respondiendo a tu pregunta, Diane, si ha sido eficaz, la respuesta de los estados realmente no ha sido eficaz para los pueblos indígenas. Ha sido, diríamos, una de las etapas sumamente más profundas y dolorosas para los pueblos indígenas, y nos muestra ya lo que ya sabíamos, ¿verdad? Nos muestra las limitantes que ya se tenían, y déjenme un poco poder compartir con ustedes mi pantalla para poder mostrarles datos que ya teníamos. Estos son datos que ya teníamos y que nos mostraban, por ejemplo, las privacidades que tenían los pueblos indígenas frente a los pueblos no indígenas en relación al acceso del agua potable, o sea, el agua dulce, el agua que se puede consumir, el agua que es humana, que puede ser para uso humano y también para uso animal. No sé si ven mi pantalla. Sí. Sí, muy bien. Aquí tenemos ya, por ejemplo, en las regiones en donde hay poblaciones indígenas significativas, tenemos Chile, Colombia, Guatemala, México y Perú. Y podemos darnos cuenta que algo que comparten estos 5 países aquí colocados en este estudio de la CEPAL es que
durante los últimos años que antecedieron a la pandemia, la población rural era la que menos acceso al agua potable tenía. Y si ustedes ven estas cifras, era Colombia el país en donde menos acceso al agua potable se tenía, ¿verdad? Y por lo regular es algo que atraviesa en todos los países. Y sin agua potable, más la llegada de la pandemia, esto se ha vuelto mucho más difícil y ha evidenciado las condiciones en las cuales vivían, pero también las tragedias y por qué ha golpeado más fuertemente a las poblaciones indígenas. Sin tener agua, o sea que esto es fundamental. Si no hay agua, pues tampoco hay carreteras, tampoco hay centros de salud, tampoco hay médicos, tampoco hay todos los otros servicios. El agua es el primer elemento que nos acerca a una comunidad y nos dice en qué condiciones se está. Entonces creo que eso es fundamental poder observarlo. Y aquí también tenemos por municipios las privaciones. Este estudio de la CEPAL nos va mostrando las privaciones por municipios ya dentro de cada país y podemos ir viendo que es en las regiones en donde hay poblaciones indígenas en donde era más acelerado la falta de acceso. No puedo detenerme en esto precisamente por el tema del tiempo, pero esta otra gráfica es fundamental, el tema del saneamiento, ¿verdad? O sea, dónde se colocan las aguas negras que vienen, que salen de las comunidades, que salen de las familias que son más pobres y que en su mayoría son indígenas. Y ahí, aquí podemos ver que hay un cambio. Aquí el país con más altas privaciones en el acceso a saneamiento es Guatemala, ¿verdad? Esto no es nada extraordinario y las noticias que justamente ahora en estos días hemos recibido de Guatemala es que la pandemia ha aumentado significativamente en las regiones que están menos atendidas, donde el Estado está ausente. Sí, y dado esta ausencia del Estado, ¿cómo respondieron los propios pueblos indígenas frente a la llegada de la pandemia a sus territorios? Bueno, los pueblos indígenas empezaron a responder de la mejor manera que ellos podían, ¿verdad? En primer lugar, yo quiero plantear y quiero iniciar diciendo que esta no es la primera pandemia para pueblos indígenas. Pueblos indígenas enfrentan toda la temática de pandemias con lo que se ha llamado el mal descubrimiento, ¿verdad? Que es la invasión hacia los territorios, a lo que hoy conocemos como América, con la conquista española que empieza en 1520 más o menos, 1519 con la llegada de Hernán Cortés a lo que hoy es el puerto de Veracruz, ¿verdad? Ahí fundamentalmente vemos entonces que empieza la transmisión de todas estas enfermedades. De hecho, cuando nosotros analizamos la historia de los mexicas y por qué caen, en parte caen por la pandemia, ¿verdad? Por una pandemia que traen los españoles y que la usan como un arma que es fundamental para matarlos. Sin esa pandemia, ellos no hubieran podido ganar y no hubieran podido muy fácilmente someter al pueblo mexica que estaba sumamente organizado para ese momento. Y luego, desde los 3 siglos que dura la colonia, la época de la independencia, hasta el siglo XX, las pandemias han estado presentes dentro de los pueblos indígenas, así que los pueblos tienen un conocimiento, especialmente en la memoria a través de las tradiciones orales, de cómo estas pandemias les han afectado. Pero al mismo tiempo fueron desarrollando una serie de conocimientos y de sabidurías alrededor de sus farmacias, que son los bosques que posee cada pueblo indígena y que sabe manejar, se han convertido como en las posibilidades de poder defenderse y de poderlos usar para enfrentar esto. Y yo creo que esta ha sido como una de las posibilidades que más ha sido efectiva en estos momentos. No es la única. Existen otras más que han usado los pueblos indígenas, como por ejemplo no dejar entrar a personas que no son de la comunidad. Esto en estos momentos ya se está quebrando porque claro, los países desarrollados que sí han logrado tener una alta efectividad en proveer vacunas ya han abierto sus territorios. Por lo tanto, el resto de América Latina o abre o se muere de hambre. Así que al abrirse y tener una vida, diríamos, no en la normalidad, pero en estas condiciones, sí están siendo sumamente afectados
pero han venido de ellos mismos las posibilidades de atenderse. Otro elemento importante es que los hospitales lo que hacen es llevarse a los enfermos de COVID y alejarlos totalmente de la comunidad y morir en soledad. Y muchas veces no reciben sus cuerpos. Entonces las poblaciones indígenas no quieren esto y dicen, es mejor que muera con nosotros y no que muera en soledad y no que nunca nos lo vayan a entregar o que nos entreguen a otra persona porque nunca sabemos si es la persona, si es el cuerpo que nos entrega. Sí, cómo no. Y por ejemplo, solo para poner yo cada vez que doy la clase sobre México y Centroamérica les pongo una cifra a los estudiantes para entender esta cuestión de las pandemias históricas, que el estimado es que la población de México y Centroamérica a la llegada de los españoles era 27 millones de personas. Dentro de los primeros 100 años de la invasión de los españoles, esa población había bajado a 1 millón. Es increíble, ya. Bueno, ¿hasta dónde la crisis de la COVID-19 está siendo usado como control social a los pueblos indígenas? Bueno, muchas gracias por esta pregunta, Diane. Yo creo que el control social se ha seguido dando a través de la pandemia y desde los estados. Y vemos este control social a través de cómo, por ejemplo, los grandes proyectos han seguido trabajando. Para ellos no hubo pandemia, ¿verdad? O sea, y esto es algo que desde los estados se estuvo manejando, ¿no? Desde los estados se permitió que todo el tema del extractivismo y de las grandes empresas siguiera avanzando. Esto significó entonces el drama que vino para los pueblos indígenas porque ellos no podían actuar ni siquiera usando el sistema occidental porque tribunales cerrados, ¿dónde podían poner sus denuncias de que sus tierras estaban siendo tomadas? También la represión y la muerte, ¿a dónde podían ellos a recurrir denunciando que estaban matando a sus líderes? No podían recurrir porque todo se cerró. Entonces, esto fue aprovechado para avanzar en los procesos de represión y en los procesos de toma de territorio y en los procesos de criminalización y también en los procesos, diríamos, de tratar de silenciar aquellas voces que no les convenía a ellos. Esto lo vimos en todo lo largo de América Latina y yo creo que los países más golpeados ha sido Colombia. Y por eso en los últimos meses hemos visto el levantamiento en Colombia desde los pueblos indígenas que han caminado miles de kilómetros y han llegado a las grandes ciudades de Cali, de Bogotá, denunciando los atropellos que viven, el abandono, las condiciones en las que están, pero sobre todo la criminalización de sus principales liderazgos, la muerte de ellos en medio de la pandemia, sin que el Estado absolutamente proceda para hacer valer los derechos colectivos y los derechos individuales de los pueblos indígenas. Y ahí más o menos ya has hablado de la próxima pregunta que iba a hacer, pero tal vez puedes ampliar un poquito sobre si se han visto vulnerados los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas por la pandemia. ¿Tienes otros ejemplos de eso también? Bueno, se han visto vulnerados diariamente, ¿verdad? Diariamente todos los estados. Y por ejemplo, uno lo ve en la poca atención. No les ha importado en lo absoluto, por ejemplo, que los pueblos indígenas estén muriendo, que sus principales líderes estén falleciendo. Y aquí, por ejemplo, podemos ver todo el tema que hablaba antes, que era el tema de la represión en América Latina, pero aquí, por ejemplo, podemos ver que Brasil ha sido uno de los países que cuando hagamos el recuento de lo que va a dejar la COVID, Brasil se ha llevado a una cantidad inmensa de pensadores, de líderes, de lideresas que han muerto por esta pandemia y por el mal manejo que han mantenido los estados, ¿verdad? La Amazonía en general, ¿verdad? Hermanos de los pueblos Aguajún, Huapis, que están en Brasil, que están en Perú, han fallecido. Líderes realmente que tenían una enorme trayectoria, un enorme trabajo que se fueron, ¿verdad? Se fueron en lo mejor de la vida,
50 y pico de años, 40 y pico de años, 60 y pico de años, se fueron porque no tuvieron acceso a oxígeno. O sea, entonces vemos que hay la pérdida de la pandemia, la pérdida que la pandemia está dejando a las luchas indígenas es profunda, es significativa. No vamos a poder recuperar a las lideresas, los líderes que se fueron con esta pandemia. Y creo que esto también está doliendo profundamente a las poblaciones indígenas. Esto está golpeando fuertemente a los que hemos quedado. Está indignando a la juventud. Y por eso vemos a la juventud en Chile, en Perú, en Colombia, totalmente indignada frente al pésimo manejo y a ese racismo profundo que existe, que se ha optado porque mueran los indios, pero defendamos nuestros espacios urbanos, ¿verdad? Bueno, y todo el conocimiento que se pierda con eso también, ¿no? Y el proceso de que estos pasen lo que ellos conocen a los jóvenes, ¿no? Todo ese proceso está interrumpido. Totalmente, esa cadena, tú tienes esa cadena de conocimiento, de memoria social, de memoria histórica, ha quedado totalmente quebrada, ¿no? Y en este momento, digamos, los pueblos que tenían la posibilidad de reunirse en mercados, en ceremonias, en actividades, no pueden hacer eso, ¿verdad? Mira, yo creo que hay un ejemplo que es tan doloroso y tan fuerte, que son las madres Yanomami que perdieron a sus hijos durante la COVID-19 y que no se los devuelven. Y para las madres es fundamental hacer el rito del cierre del entierro, ¿no? Entonces, para ellas ha sido una enorme lucha y un enorme sufrimiento demandar como parte de su cultura que sus hijos muertos deben volver hacia su comunidad. Y esto, el mundo occidental no lo comprende, pero tampoco ha tratado de explicarle a la población qué significa esto, porque hay un drama, ¿no? O sea, no ha sido fácil para los pueblos indígenas bregar con la pandemia, pero tampoco bregar con las medidas que desde el mundo occidental se están imponiendo, ¿verdad? Yo creo que aquí hay, como tú dijiste, una pérdida de conocimiento, pero también estamos viendo un racismo profundo desde el otro lado, ¿verdad? Una incomprensión de lo que significa para los pueblos indígenas enfrentarse a otra pandemia, cuando quizá la salida hubiera sido otra. Y ese racismo, como habías implicado antes, un poco ligado a estos planes corporativos que tienen los partidos políticos, avanzando esos megaproyectos en pleno territorio indígena, aprovechando de este momento. Tal vez puedes ampliar un poquito más sobre ese tema también. Gracias, Diane. Bueno, esta pregunta es fundamental, porque mira, vemos que los pueblos indígenas les tocó enfrentar la COVID por un mal manejo. Y aquí me voy a detener brevemente explicando el tema un poco de la Amazonía. La Amazonía no se hubiera contagiado tanto si no hubiera habido una estrategia que fue usada para realmente a quebrar a los pueblos indígenas. Y la estrategia fue llevar apoyos económicos a la selva. Y estos apoyos económicos los concentraron en pocas regiones para distribuirlos. Obligaron a los pueblos indígenas de la Amazonía a centrarse en 4 o en 5 regiones, en pocos lugares, para llegar a solicitar, a recibir estos apoyos monetarios. Ahí fue donde se contagiaron de una forma impresionante. Cuando estos apoyos pudieron haberse hecho comunidad por comunidad y que las autoridades comunitarias hubieran sido las encargadas de entregar estos fondos acorde a cómo es la estructura social de cada una de las comunidades y no obligarlos a que viajaran por mar, por tierra, por diferentes formas y que finalmente el contagio se hizo porque se encontraron muchísimos pueblos que de otra forma no hubieran sido obligados a que llegaran a estos lugares. Entonces, esto también ha herido muchísimo a los pueblos indígenas. Y aquí quiero plantear que los partidos políticos han seguido con sus agendas electorales
pero aquí también los pueblos indígenas dijeron, basta ya. Si van a usar sus sistemas electorales, pues nosotros también vamos a entrar a esto porque no vamos a permitir que las poblaciones sigan muriendo. Y ahí tenemos los ejemplos interesantes. El ejemplo de que Bolivia hace elecciones en medio de la pandemia. Y en medio de la pandemia, de todas las comunidades indígenas de Bolivia, la gente bajó a votar. Bajó a votar primero porque, por la crisis en que el gobierno, que nada más estaba temporalmente, estaba dejando el país. Y luego porque sentían que la forma en que sacaron al presidente Evo Morales no había sido democrática. Por lo tanto, ellos vienen y le devuelven la dignidad al sistema democrático de Bolivia. Y entonces en octubre del año pasado vemos esa manifestación masiva de la población indígena votando. Bueno, ese es un ejemplo. El otro ejemplo es recientemente Perú, donde vemos también que toda la población indígena y rural, especialmente de las regiones más pobres, que es todo el sur de Perú, vienen y se movilizan y nuevamente usan este sistema democrático que ha sido usado en contra de ellos para ir, emitir su voto y elegir al presidente que ellos quieren. Ahora, en este momento estamos viendo que en medio de la pandemia también la señora Fujimori está evitando y están poniendo todas las posibilidades legales que ellos encuentran para tratar de revertir ya el que el señor Pedro Castillo ganara la presidencia. Pero lo que quiero decir con esto es que Perú, que ha sido también fuertemente golpeado por la pandemia, por la cantidad de muertos, especialmente en los lugares más pobres, han sido los que más han de este golpe se han levantado y han usado los mismos sistemas para revertir lo que ellos consideran que va en contra y que los está matando. O sea, lo que te quiero decir es que así como el sistema político ha continuado para seguir controlando, también los pueblos indígenas podemos encontrar ejemplos claros que los han usado para revertir esto. Y el último ejemplo que quiero mencionar es el tema de Chile. En Chile también vimos estas manifestaciones que por años resistieron y que en medio de la pandemia finalmente logran hacer un plebiscito para decidir que hay que hacer una nueva constitución. Y eso también lo hacen en octubre del año pasado. Y finalmente pueblos indígenas consiguen asientos en estos espacios para redactar la nueva constitución. O sea, lo que quiero plantear es que los pueblos indígenas no solo son víctimas en medio de la pandemia, los pueblos indígenas también están mostrando su actoría desde diferentes facetas. Sí, y tal vez, sí, para continuar, entonces, tal vez voy a saltar una de las preguntas que tenía, porque está relacionado esta pregunta a lo que acabas de decir. ¿Cuáles son los ejemplos significativos que los pueblos indígenas han heredado al mundo en medio de la pandemia? O sea, ejemplos de cómo es que ellos han, sí, bueno. Bueno, gracias. Mira, yo creo que un ejemplo es que no se han sentado a llorar y no se han sentado a lamerse las heridas, ¿verdad? Yo creo que eso ha sido fundamental. Y eso tiene relación con la pregunta que tú planteaste al inicio, esa larga memoria de resistir las epidemias, ¿verdad? O sea, sí, los pueblos que más han resistido son los pueblos indígenas. Entonces, esa larga experiencia de resistir les ha enseñado que no se trata de cerrar todo, ¿verdad? Sino se trata de entender y de comprender a quiénes y cómo está golpeando esta nueva pandemia. Pueblos indígenas lo identificó e inmediatamente empezó y continuó con la vida, ¿verdad? Aunque el costo, como ya mostré, la pérdida de todos estos liderazgos ha sido una tragedia que está dejando vacíos muy grandes, pero además se han levantado. Y podemos ver entonces que ellos crearon sus propios canales de comunicación a través de los medios que ellos poseen, de sus idiomas. Los idiomas tú puedes encontrar hoy en todos los idiomas indígenas mensajes sobre el tema de la COVID. Y no solo mensajes sencillos de que laves las manos, todas estas traducciones que las podemos encontrar en todos los idiomas, también más que eso, ¿verdad?
Right. También están hablando de la medicina. Utiliza tal medicamento, utiliza esta forma, toma este té. Si no tienes este té en tal lugar, lo puedes usarlo por este otro. Utiliza también los baños naturales. Si en tu comunidad no hay un tub, pero tal vez hay un baño de caliente, utilízalo de esta forma. O sea, todos estos mensajes en los idiomas indígenas por medio de las redes sociales, del WhatsApp, de las radios comunitarias, realmente casi que nadie habla de esto, ¿verdad? Porque finalmente son indígenas y a los indígenas no importa. Bueno, y la ventaja de los medios de comunicación es que se puede hacer en cualquier lengua. Así es. Precisamente, ok. Entonces creo que eso es importante. El otro elemento es que están usando el mismo sistema. El propio sistema occidental, que es el que los oprime, está siendo usado para revertirlo y para tratar de sobrevivir, ¿verdad? Yo creo que esto ha sido fundamental. Y luego también los propios valores indígenas, ¿verdad? Los valores de la solidaridad. Mira, yo creo que algo que es importante es que la forma diferente en que vemos cómo se manejó la pandemia en el mundo occidental. La mayoría de ancianos realmente fueron arrasados por la pandemia en Italia, en España, en Estados Unidos. Sin embargo, en las comunidades indígenas no ha sido ese el caso. En las comunidades indígenas, la pandemia no ha arrasado con toda la población indígena anciana. ¿Por qué? Porque el sistema de cuidado es totalmente distinto. En los mundos indígenas, nuestros padres, nuestros abuelos y abuelas, no los sacamos de casa y los llevamos a otro centro. Es que son el pilar de nuestra familia hasta el último día de su vida. Y entonces se les ha mantenido cuidándoles con ese amor tan profundo que eso también ha evitado que la gente muera, porque la COVID también es una enfermedad de soledad. La COVID es una enfermedad de aislamiento para el mundo occidental, pero los mundos indígenas no podemos asumir que vamos a separar a nuestros ancianos, porque es el momento de su vida que más necesitan del amor, que más necesitan del cariño. Y es el momento que nosotros necesitamos más de poder recibir la sabiduría de ellos, la experiencia, el conocimiento de cómo actuar. Y yo creo que esta es una enorme lección que el mundo occidental no le interesa, ¿no? O todavía no le ha puesto los ojos, ¿verdad? Y que no han muerto como murieron la mayoría de ancianos. Diría yo que estas son por mencionarte algo, pero también vemos lo político. Lo político están diciendo, bueno, usemos también ese espacio político y vamos a ir y no va a haber virus que nos detenga. No importa si nos toca caminar, bajar la montaña, subir la montaña, pasar la selva, tomar una lancha, no importa. Vamos a hacerlo en aras de que en medio de la pandemia, cuando salgamos de esta pandemia, no terminemos más atrapados de lo que ya estábamos antes de la pandemia. Well, y ya has mencionado varias fortalezas de los pueblos indígenas que han ejercido en medio de la pandemia. ¿Quieres añadir algunas otras fortalezas a eso? Bueno, yo creo que otra de las fortalezas es que la voz de los pueblos indígenas se ha levantado nuevamente y ha planteado los temas que ha venido poniendo sobre la mesa. Uno, de que el tema de la madre tierra. La madre tierra está enferma. La madre tierra está agonizando. La madre tierra no puede seguir siendo devastada como ha sido devastada hasta antes de la pandemia. No puede seguir a ese ritmo. O paramos o realmente ya no va a haber vuelta atrás. Yo creo que nuevamente estos temas de pueblos, esta voz de pueblos indígenas, esta demanda ya no tiene que ser vista solamente como demandas propias de grupos interesados en que no haya desarrollo, que se reúnen una o dos veces en Nueva York, en Naciones Unidas o en Ginebra y hablan y protestan y regresan a sus comunidades. No, yo creo que ahora sí, o se toma en serio lo que los pueblos indígenas han demandado o va a ser irreversible. Y lo otro, también pueblos indígenas están mostrando formas distintas de vida. Yo creo que esta es otra fortaleza impresionante. Pueblos indígenas están diciendo, mira, no tenemos que vivir con tantas dependencias. Mira, no tenemos que vivir con un consumo exagerado. La economía no puede seguir basada bajo los dos pilares que sostienen el mundo occidental.
una producción masiva imparable las 24 horas y un consumo imparable también las 24 horas. O sea, esta es la causa de toda esta problemática de salud. Y sin decirles, miren nuestras comunidades, porque ese no es la forma en que los pueblos indígenas enseñan, pero están diciendo, mira, con menos estamos sobreviviendo, con medicina natural estamos haciéndolo. Y están diciendo, hay que prevenir. O sea, prevengamos. El mensaje claro de pueblos indígenas es, por favor, prevengamos. No reaccionemos cuando ya estamos en medio de la crisis agravada. Prevengamos, la prevención. Entonces yo creo que esto también está siendo fundamental en el marco de todo, diría yo, de todo lo valioso que podemos hablar desde pueblos indígenas. Y también creo que es importante de pueblos indígenas decir que en medio de una pandemia mundial como esta, no se trata de detenernos, se trata de decir que las luchas por una vida digna, de las luchas por un sistema político distinto, que las luchas por la vida para todos, para los animales, para las plantas, para el mundo animal, para todos los pueblos, sin importar su color, sin importar su condición, deben seguirse y deben mantenerse. La lucha no se puede detener aún por una pandemia. Tiene que seguirse y tienen que mantenerse. Y los que están bien tienen que levantarse y tienen que continuar trabajando. Yo diría que estos son algunos de los elementos importantes que a mí me ha dejado toda esta etapa. Sí, y por ejemplo, y esto puede ser la última pregunta, y está relacionado a todo lo que acabas de decir, que cuáles son los sueños posibles en medio de la pandemia para los pueblos indígenas. Bueno, mira, los sueños posibles de los pueblos indígenas es no seguir enterrando a nuestros sabios, a nuestros dirigentes. O sea, no tener que volver a enfrentar esto, ¿verdad? También parte de los sueños de los pueblos indígenas es también que se respete el derecho a la autodeterminación, no solo de los pueblos indígenas, sino de todos los pueblos del mundo en general. Todo pueblo tiene derecho a la autodeterminación, especialmente en momentos de crisis como los actuales. ¿Por qué? Porque la autodeterminación les va a permitir, les va a facilitar encontrar, ejercer y usar las mejores alternativas que consideren. O sea, los pueblos indígenas siguen soñando con un mundo en donde realmente pueda ser compartido para toda la vida humana. Los sueños de los pueblos indígenas siguen siendo no vivir en esa inequidad, y ahí retomo nuevamente el ejemplo reciente de los pueblos indígenas rurales de Perú, que nos han dado una gran lección de democracia y que también así entre comillas, y que también han mostrado fuertemente que la población indígena está dispuesta a apostar por formas dignas de vida. La pandemia no es el fin de los pueblos indígenas, porque como hemos visto, hemos logrado sobrevivir desde 1500 hasta la actualidad, cientos de pandemias, para algunos más duros, para otros no, y algunos pueblos sí desaparecieron. Perdimos el 80% de la población. Por eso hablamos que ese es el primer genocidio para nosotros. El primer genocidio en las Américas es la llegada de los españoles, es esa invasión española. Y así hemos ido enfrentando diferentes genocidios, y en el momento actual esta pandemia no es algo que pueda indicar que vamos a desaparecer, pero sí que nos va a debilitar. Pero esta debilitación también nos lleva a vernos por dentro, a ver nuestros valores, a ver nuestra fortaleza, nuestro conocimiento, y desde ahí salir fortalecidos para continuar la vida y continuar acompañando también al resto del mundo. Y también para que el mundo occidental no siga viendo a los indígenas como los pobres, como las víctimas, sino que también los vea con toda su capacidad, con toda su posibilidad de poder aportar a un mundo más distinto y a un mundo verdaderamente equilibrado que tanta falta nos hace. Sí.
Bueno, Irma, quiero agradecerte mucho esta conversación. Kristen, tal vez tú puedes llevarnos a terminar esta conversación. Sí, thank you so much, Irma and Diane, for that lovely and really passionate conversation. I learned so much, and I'm so glad to hear that there were so many conversations that overlapped with our theme for this year of challenging times. We heard about racism and elections and the challenges that Indigenous people are facing in terms of yet another genocide, a type of genocide that was unleashed by the Spanish almost 500 years ago. So I was really inspired by the fact that we not only heard about the tragedies and injustices of COVID-19 in Indigenous communities across Latin America, but also about the ways that Indigenous people are protesting, are resisting some of the problems, are coming together, and are responding to the loss of their elders with a spirit of hope and a message for the world that we need to seek healing, we need to seek justice, whether that's social justice, environmental justice, economic justice. All of those are really essential at this moment in our world, in our challenging times today. And I'm so glad to have had this conversation with you both. And I'll be reaching out to Irma so that we get a list of those wonderful resources that she's shared on her screen so that we can share them with our readers. Absolutely. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Kristen. Thank you, Diane. Bye. Bye.